Oseas fue un profeta que vivió en un tiempo de gran decadencia espiritual y moral en Israel. Su ministerio ocurrió durante el siglo VIII a.C., en un periodo crítico de la historia del Reino del Norte, poco antes de su caída ante los asirios. Fue llamado por Dios para ser un mensajero de advertencia y esperanza en medio de una sociedad que se había alejado de los caminos divinos. Su historia está marcada no solo por sus palabras proféticas, sino también por su vida personal, que se convirtió en un ejemplo vivo del mensaje que Dios quería transmitir al pueblo. Desde el inicio de su misión, Dios ordenó a Oseas que se casara con Gomer, una mujer que sería infiel a él. Este matrimonio, lleno de desafíos y sufrimiento, no fue solo un acontecimiento personal, sino una representación simbólica de la relación de Dios con Israel. Así como Gomer sería infiel a Oseas, Israel había traicionado a su Dios, adorando a otros dioses y quebrantando la alianza establecida con el Señor. El sufrimiento de Oseas en su matrimonio se convirtió en un reflejo del corazón de Dios, que también sentía el dolor de la traición de su pueblo amado. A pesar de la infidelidad de Gomer, Oseas demostró un amor constante y fiel, siguiendo las instrucciones de Dios para rescatarla y restaurarla como su esposa. Este acto fue un reflejo del amor inquebrantable de Dios hacia Israel, incluso en medio de sus traiciones y rebeldías. La historia de Oseas y Gomer reveló que, aunque el pecado tenga consecuencias, el amor y la gracia de Dios son más grandes, y Él siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a quienes se arrepienten. El ministerio profético de Oseas fue profundamente impactante y lleno de mensajes contundentes. Condenó la idolatría desenfrenada, la corrupción moral y social, y la falta de justicia y compasión que se habían vuelto comunes en Israel. Denunció a los líderes políticos y religiosos que habían llevado al pueblo al error, destacando que su conducta desviada había causado la separación entre ellos y Dios. Oseas también señaló las inevitables consecuencias del pecado, el juicio divino y la destrucción inminente del reino. Sin embargo, su mensaje no se limitaba al juicio. También proclamó esperanza y la promesa de restauración. Oseas habló de un futuro en el que Dios reuniría a su pueblo, renovaría su alianza con ellos y los amaría como antes. Describió una relación restaurada basada en el amor, la fidelidad y la verdad, donde Israel reconocería al Señor como su único Dios. Esta visión de redención y renovación es uno de los aspectos más profundos y consoladores de su ministerio. La trayectoria de Oseas también revela el profundo sufrimiento de un profeta que vivió en una época de endurecimiento espiritual. No solo proclamó las palabras de Dios, sino que las vivió de manera intensa en su propia carne. A través de su dolor, transmitió el mensaje divino con mayor autenticidad e impacto. Su vida fue un testimonio de cuánto está dispuesto a hacer Dios para alcanzar a su pueblo y traerlo de vuelta al camino correcto. Otro aspecto destacado del mensaje de Oseas fue su visión sobre el carácter de Dios. Describió al Señor como un padre amoroso que cuidó de Israel desde su infancia, enseñándolo a caminar y sosteniéndolo en sus brazos. Esta imagen de ternura contrasta con la rebeldía del pueblo, que prefirió alejarse de Dios en busca de otros dioses. Oseas mostró que, incluso en su ira y juicio, Dios nunca dejó de amar a Israel, y su misericordia siempre fue mayor que su juicio. Además, Oseas enfatizó que el verdadero arrepentimiento no es solo una cuestión de palabras, sino de cambio de corazón y comportamiento. Llamó al pueblo a volver a Dios con sinceridad, abandonando sus pecados y buscando una relación genuina con el Señor. Declaró que Dios deseaba misericordia y no sacrificios, el conocimiento de Dios y no solo rituales vacíos.
Este mensaje sigue siendo relevante hoy, recordándonos que la fe verdadera se vive en actitudes y acciones que reflejan el amor de Dios. El legado de Oseas sigue vivo, siendo un recordatorio poderoso del amor incondicional de Dios y de su deseo de restaurar a quienes se han alejado de Él. Su historia es una invitación a reflexionar sobre la fidelidad, el arrepentimiento y la gracia divina. Nos desafía a vivir una fe auténtica, basada en una relación profunda y sincera con Dios, que permanece fiel incluso cuando fallamos. La vida y el ministerio de Oseas son un testimonio eterno de la profundidad del amor de Dios, que nunca deja de buscar a sus hijos, incluso en medio del pecado y la rebeldía. Es una historia que resuena a través de los siglos, llamándonos a experimentar la gracia transformadora y a vivir en la plenitud de la comunión con el Creador. La historia de Oseas no solo ilustra el amor de Dios hacia su pueblo, sino también las profundas implicaciones de la relación entre el Creador y la humanidad. A través de las acciones de Gomer, el pueblo de Israel pudo verse reflejado en su infidelidad espiritual. Israel, al igual que Gomer, había buscado otros amantes espirituales, los ídolos, las alianzas políticas con otras naciones y los placeres mundanos. Sin embargo, Oseas, al obedecer a Dios, mostró que el amor divino siempre persigue la reconciliación, incluso cuando el pueblo ha fallado repetidamente. Una de las partes más conmovedoras del libro de Oseas es cuando el profeta describe el dolor de Dios al ver cómo su pueblo lo abandona. En un pasaje lleno de emoción, Dios recuerda cómo cuidó de Israel en su infancia, liberándolo de la esclavitud en Egipto y guiándolo con paciencia y ternura. Pero, a pesar de todo, Israel se alejó, ignorando las bendiciones divinas. Este retrato de Dios, como un padre que sufre por el distanciamiento de su hijo, añade una dimensión humana y compasiva al carácter de Dios. El nombre de los hijos de Oseas también fue una parte simbólica del mensaje profético. Cada uno de ellos fue llamado de acuerdo con el juicio que Dios anunciaba sobre Israel. Jezreel, el primero, simbolizaba la caída inminente del reino y el castigo por la sangre derramada. Lo Ruhama, que significa no compadecida, indicaba que Dios ya no tendría misericordia de un pueblo que había rechazado su pacto. Lo Ami, el tercero, cuyo nombre significa no mi pueblo, mostraba el rompimiento de la relación entre Dios e Israel. Sin embargo, incluso en estos nombres duros había una promesa de redención, ya que más adelante Dios prometió cambiar sus nombres y restaurar la relación, mostrando que no los había abandonado por completo. La visión de Oseas sobre la restauración futura fue una de las más esperanzadoras. Profetizó un tiempo en el que Israel volvería a florecer como un pueblo unido y fiel. Este mensaje anticipaba el arrepentimiento genuino y la reconciliación entre Dios y su pueblo. En este futuro prometido, Dios los llamaría nuevamente su pueblo, y ellos responderían con devoción renovada. Esta visión no solo era un consuelo para los israelitas de su época, sino que también contenía un mensaje de esperanza universal. Siempre hay una segunda oportunidad con Dios, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado. El mensaje de Oseas también apuntaba hacia una perspectiva más amplia, incluyendo la restauración de toda la humanidad a través del Mesías prometido. Algunos intérpretes ven en su mensaje una sombra del sacrificio redentor de Jesús, quien también buscó a una humanidad perdida e infiel para restaurarla a una relación con Dios. Así, el amor de Oseas por Gomer prefigura el amor sacrificial de Cristo por la Iglesia, dispuesto a pagar cualquier precio para redimirla. La relevancia de Oseas en el contexto actual no puede ser ignorada. En un mundo donde la infidelidad espiritual y moral sigue siendo una realidad,
Su historia nos llama a reflexionar sobre nuestras prioridades y nuestra relación con Dios. Nos invita a abandonar nuestros ídolos modernos, el materialismo, el egoísmo y la indiferencia espiritual, para volver al Dios que siempre está dispuesto a perdonarnos y acogernos. La vida de Oseas fue un recordatorio viviente de que ser un profeta de Dios no es solo proclamar su mensaje, sino también vivirlo, incluso cuando implica dolor personal. Su historia nos enseña que la obediencia a Dios a menudo requiere sacrificios, pero también revela su propósito más grande y su gloria. A través de las pruebas de Oseas, podemos ver cómo Dios utiliza nuestras vidas para transmitir su mensaje de amor, gracia y reconciliación al mundo. En última instancia, la historia de Oseas es un testimonio de la paciencia y el amor inagotable de Dios. Aunque el pueblo de Israel enfrentó las consecuencias de su rebelión, el propósito de Dios siempre fue restaurarlos, no destruirlos. Este mensaje sigue siendo válido hoy, recordándonos que, aunque nuestras acciones puedan separarnos de Dios, su amor nunca deja de buscarnos. Él es un Dios que no solo exige justicia, sino que también extiende misericordia, ofreciendo a todos la oportunidad de regresar a Él y experimentar su amor transformador. La historia de Oseas culmina con una poderosa lección sobre la naturaleza del amor de Dios y su deseo constante de reconciliarse con su pueblo. En los últimos capítulos de su libro, Oseas proclama la invitación de Dios a Israel para que regrese a Él. Con palabras llenas de ternura, Dios promete sanar su apostasía, amarlos libremente y devolverles las bendiciones que habían perdido a causa de su rebelión. Este llamado al arrepentimiento no está basado en la condena, sino en la compasión, mostrando que, aunque el pecado de Israel era grande, la gracia de Dios era mucho mayor. La restauración que Oseas describe no es solo una vuelta a una condición anterior, sino una transformación completa. Dios promete que Israel florecerá como el lirio, echará raíces profundas como el cedro del Líbano y será una bendición para las naciones. Estas imágenes de renacimiento simbolizan la fidelidad de Dios a su pacto y su capacidad para renovar lo que estaba roto. La relación entre Dios e Israel sería renovada y su pueblo finalmente reconocerá que solo en Él hay salvación y vida verdadera. Oseas concluye su mensaje con una exhortación a la sabiduría. ¿Quién es sabio para entender estas cosas? ¿Quién es prudente para saberlas? Porque los caminos del Señor son rectos, y los justos caminarán por ellos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Estas palabras subrayan que la fidelidad a Dios es la clave para una vida plena, y que aquellos que eligen seguir sus caminos encontrarán esperanza y redención, mientras que los que persisten en la rebeldía enfrentarán las consecuencias de sus elecciones. En esencia, la vida y el ministerio de Oseas son una narrativa viva del corazón de Dios. Su dolor ante la infidelidad de su pueblo, su juicio justo y sobre todo su amor inagotable y su deseo de restaurar a quienes se vuelven a Él. La historia de Oseas trasciende su tiempo y lugar, hablándonos hoy sobre la importancia de la fidelidad, el arrepentimiento genuino y la seguridad de que sin importar cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a extender su mano para levantarnos y darnos una nueva oportunidad. La narrativa de Oseas no solo es un testimonio de su tiempo, sino una representación eterna del compromiso inquebrantable de Dios con la humanidad. A través de la historia de Israel, Dios nos muestra el costo del pecado y la idolatría, pero también la amplitud de su gracia. El matrimonio de Oseas con Gomer sigue siendo una de las metáforas más profundas de las Escrituras, mostrando cómo el amor de Dios no es solo incondicional, sino también activo y restaurador.
A medida que Israel se apartaba cada vez más de Dios, confiando en alianzas con potencias extranjeras como Asiria y Egipto, Oseas denunció esta dependencia como un acto de traición espiritual. Explicó que buscar seguridad fuera de Dios no solo era inútil, sino que llevaría al pueblo al desastre. Esta advertencia es tan relevante hoy como lo fue entonces, ya que muchas veces los seres humanos buscan refugio en cosas pasajeras en lugar de en la fortaleza eterna de Dios. La restauración prometida por Oseas incluye imágenes de paz y abundancia. Dios no solo perdonaría los pecados de su pueblo, sino que también les proporcionaría todo lo que necesitaban para prosperar. El rocío que refresca la tierra, los árboles que dan fruto en abundancia y las raíces que se extienden profundamente simbolizan la vitalidad y la estabilidad que vienen al estar en comunión con Dios. Este cuadro de esperanza demuestra que, aunque el juicio de Dios es real, nunca es el final de la historia para aquellos que regresan a Él con corazones sinceros. La vida de Oseas nos recuerda que los profetas no eran solo mensajeros de advertencias sombrías, sino también portadores de la promesa de la gracia de Dios. Su sufrimiento personal, su compromiso inquebrantable y su disposición para obedecer a Dios en las circunstancias más difíciles reflejan el costo del llamado profético. Su historia es un recordatorio de que la fidelidad a Dios no siempre será fácil, pero siempre será significativa y llena de propósito. El mensaje de Oseas también resuena en el Nuevo Testamento, donde el tema de la redención alcanza su punto culminante en Jesucristo. Así como Oseas compró la libertad de Gomer, Jesús pagó el precio máximo por la humanidad con su vida. La restauración de Gomer es una imagen temprana del poder del Evangelio, donde el amor de Dios busca y redime a aquellos que están perdidos, restaurándolos a una relación de plenitud con Él. Finalmente, la historia de Oseas y su mensaje profético nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos siendo fieles a Él o hemos permitido que ídolos modernos ocupen su lugar en nuestros corazones? Oseas nos llama a abandonar cualquier cosa que nos aleje de Dios y a volver a Él con un corazón lleno de humildad y gratitud. Su historia nos asegura que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay esperanza en el amor inquebrantable de Dios, quien nunca deja de buscar nuestra restauración.